La membrana celular es la estructura fina que envuelve a la célula y separa el contenido de la célula de su entorno. Es la encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias en la célula. La membrana consiste en una doble capa de lípidos que encierran las proteínas. Su principal función consiste en que por medio de ella se pueden regular el contenido de la célula. Puede hacer esto porque tanto los alimentos, los nutrientes, así como los desechos de la misma debe atravesar la membrana. La membrana permite el paso de ciertas sustancias hacia la célula, pero impide el paso de otras. Adicionalmente, las células eucariotas tienen membranas internas que forman y delimitan compartimientos. Estos permiten que se lleve a cabo las actividades bioquímicas de la célula. Charles Ernest Overton, en 1895, descubrió que las sustancias liposolubles penetraban en las células más fácilmente que las que no lo eran, además que la membrana presentaba gran resistencia al paso de la corriente eléctrica. Estos descubrimientos llevaron a que dedujera la existencia de una membrana formada por lípidos. En 1897, Irving Langmuir estudió el comportamiento de los fosfolípidos en agua y observó que los grupos polares se disponen perpendicularmente a ella. En 1925, E. Gorter y F. Grendel extrajeron los lípidos de la membrana del eritrocito y al extenderlos sobre agua, notaron que estos ocupaban una superficie 2 veces mayor a la superficie del eritrocito, deduciendo de esta forma que la membrana estaba formada por una bicapa lipídica. Kenneth Stewart Cole, en 1932, estudió la tensión superficial de las membranas de óvulos de erizo de mar y notó que era más pequeña que la tensión superficial teórica de la capa lipídica. En realidad es mayor, pero se confundieron al hacer los cálculos. Aunque su interpretación fue correcta, concluyeron que la membrana plasmática tenía que estar formada por otros componentes además de los lípidos. Para el año 1935, Hugh Dawson y James Frederick propusieron una estructura de la membrana en forma de emparedado en la que los fosfolípidos estarían en el centro formando una bicapa y estarían rodeados por proteínas, y para que había habido intercambio propusieron poros en la membrana plasmática. Años después, James Davidson formuló el concepto de unidad de membrana, que sugiere que todas las membranas son iguales, tanto las plasmáticas como las internas. Sin embargo, hay componentes singulares en las diferentes membranas. Seymour, Jonathan Singer y Gart Nicholson en 1972 propusieron el modelo de mosaico fluido de la membrana. En este modelo, las proteínas, lípidos e hidratos de carbono se sitúan en una configuración estable. Los lípidos forman la bicapa lipídica y las proteínas adoptan una configuración en la membrana según la interacción de sus partes con las moléculas que las rodea. Propiedades de los componentes de membrana. Los fosfolípidos disponen en una bicapa. La separación de la bicapa produce una capa externa llamada capa E y una capa interna llamada capa P. En principio, ambas capas están formadas por los mismos tipos de fosfolípidos. Sin embargo, la abundancia de los mismos varía según la capa. Los fosfolípidos son moléculas que poseen la cualidad de tener dos regiones distintas respecto a sus propiedades. La cabeza del fosfolípido es de naturaleza hidrófila y se encuentra formada por una molécula de glicerol, un grupo fosfato y una sustancia nitrogenada. Los fosfolípidos presentan la capacidad de tener dos regiones distintas en cuanto a solubilidad, característica que les permite, al disponerse en una bicapa, representar una barrera química para el agua. Proteínas de membrana. Las proteínas que se pueden encontrar en la membrana son principalmente de dos tipos. Proteínas integrales. Son aquellas que cruzan en la membrana y aparecen a ambos lados de la bicapa. La mayor parte de estas proteínas son unidas a carbohidratos, en donde este carbohidrato de la molécula está siempre de cara al exterior de la célula. Proteínas periféricas. Estas no se extienden a lo ancho de la bicapa, sino que están unidos a las superficies interna o externa de la misma y se separan fácilmente de la misma. Las proteínas de la membrana, según su función, canales. Proteínas integrales, generalmente glicoproteínas, actúan como poros por los que determinadas sustancias pueden entrar o salir de la célula. Transportadoras, son proteínas que cambian de forma para dar paso a determinados productos. Receptores, son proteínas integrales que reconocen determinadas moléculas a las que se unan o se fijan. Estas proteínas pueden identificar una hormona, un neurotransmisor o un nutriente que sea importante para la función de la célula. La molécula que se une al receptor se llama ligando. Enzimas pueden ser integrales o periféricas y sirven para catalizar reacciones en la superficie de la membrana. Anclaje del citoesqueleto. Son proteínas periféricas que se encuentran en la parte del citosol de la membrana y sirven para fijar los filamentos del citoesqueleto.
Marcadores de la identidad de la célula. Son glicoproteínas y glicolípidos característicos de cada individuo que permiten identificar las células provenientes de otro. Al estar hacia el exterior de las cadenas de carbohidratos, de glicoproteínas y glicolípidos, forman una especie de cubierta denominada glicocálix.